son extrañas. Una mirada diferente. Memorias de un investigador del fenómeno OVNI. La columna del señor Luis Burgos. Las naves nodrizas. Allá por 1988 teníamos una oficina en Capital Federal, en el barrio de San Telmo, y entre tanta gente que venía a visitarnos, a contar sus anécdotas, sus historias, casos que le habían ocurrido, el que más me impactó, y lo llevo siempre presente, es una persona llamada Roberto Cosentino, ya fallecida. Roberto Cosentino, en el año 1948, en el mes de julio, estaba cumpliendo el servicio militar en la base aérea de Tandil. Y como la pista no estaba terminada, tuvieron que trasladar los aviones, los 100 aviones Gloster Meteor que le habían comprado Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, y también trajeron unos Comet 4. Y entre los soldados había gente que los tenía que custodiar, obviamente. Se los trajeron a Ezeiza porque estaban preparando para el desfile del 9 de julio en Capital Federal. Durante todo el mes de julio, Roberto estuvo custodiando, fusil en mano, el famoso Mauser de Roberto del año 14, de la Primera Guerra Mundial, estuvo custodiando estos aviones en la pista de Ezeiza. Él me cuenta que estando solo la noche del 23 de julio del año 48, a la 1 de la madrugada, ve venir una extraña luz desde el norte, una luz blanca muy intensa que se iba acercando. El conocedor de toda esta tecnología de aviones y aeronáutica ya sabía que no era ningún avión, y a medida que se iba acercando, ahí se fue poniendo ya un poco más tenso, más nervioso, porque evidentemente sabía que algo anómalo era. Él calcula que estaba a unos 30 grados y si tiene que tomar una distancia del objeto, él siempre me dijo: Luis, no estaba a más de 500 metros, de mi punto de vista. Cuando este objeto se pone de canto, se ladea, le ve la forma y me dice: era un cigarro volador. Era un cigarro volador, Luis. 50 metros de largo aproximadamente por unos 8 o 10 metros de altura. Pero era un verdadero cigarro. Sin alas, sin ruido, no dejaba estela luminosa. Y hago mucho hincapié en el ruido porque los Gloster y los Comet, con sus turbinas, hacían un ruido pero tremendo que se escuchaba a gran distancia. Esto pasó totalmente en silencio, como si fuera algo mágico que salió de la oscuridad de la noche. Quedé atónito, no le dije ni a mis superiores, porque evidentemente en esa época recién se empezaba a hablar de platos voladores, no existía ni siquiera la sigla OVNI, me lo guardé para mí. Y bueno, pasaron 40 años y Roberto me lo cuenta a mí, y yo les puedo asegurar que se le ponía todavía la piel de gallina. Y tal es así que yo le presté tanta atención. Después vino otra vez, estuvimos charlando, tomando un café en la oficina. Después se perdió el contacto con Roberto, pero lo lindo es que una vez que yo empiezo a escribir en el suplemento Crónica del Fenómeno OVNI, allá por la década del 90, en un correo del lector veo con gran emoción que Roberto comenta tal cual el caso, y en un párrafo cita que él había ido a ver a 2 investigadores de época muy conocidos, que ya la gente debe suponer quiénes son, no los voy a nombrar, y no le dieron prácticamente bolilla a su caso, a su visión, a su observación anómala del año 48 en los albores de la ovnilogía. Y termina diciendo: el único que me prestó atención y le estoy sumamente agradecido es Luis Burgos. Y bueno, para mí fue algo muy lindo, un lujo realmente de este testigo, totalmente calificado, que después,
Cuando edito mi primer libro, que trata exclusivamente de casos oficiales, visto por ejército, por marina, por aeronáutica, policía, gendarmería, prefectura, cuando edito este primer libro, uno de los primeros casos que menciono es el de Roberto Aldo Cosentino en julio del año 48, que es o pasó a ser la primer nave nodriza en Argentina. Y hete aquí que su hija, Nora, que yo estaba en contacto con ella, que no sabía que era la hija de Roberto, cuando yo publiqué el libro y hago mención a algunos casos, ella me compró 6 ejemplares para ser distribuidos entre los familiares, para que vean que lo que siempre les decía Roberto, esa visión que tuvo allá en el año 48, yo la había volcado en el libro y eso era lo que para ella era la absoluta verdad. Yo había tomado su caso, el caso se daba a conocer al medio, a la omnilogía, a la prensa, y estaba su padre allí, impreso para siempre, con su observación de julio de 1948. Las nodrizas existen.